Millonario ve a abuela calmar a su hijo autista. Su reacción sorprende a todos. Bienvenido y disfruta de la historia. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del imponente rascacielos de cristal y acero. En la planta 42, Martín Gutiérrez contemplaba la ciudad de Madrid desde su despacho presidencial, sus ojos oscuros reflejando las luces intermitentes que se extendían hasta el horizonte. Sus dedos tamborileaban sobre el frío escritorio de mármol, mientras la taza de café humeante permanecía intacta junto a una fotografía enmarcada en plata. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde con un suave tintineo que apenas lograba romper el pesado silencio que lo envolvía todo. Martín ajustó su corbata de seda italiana y pasó una mano por su cabello negro salpicado de canas prematuras. A sus 42 años, era uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de España, pero la riqueza que había acumulado parecía vacía desde hacía 3 años. 3 años desde que Isabel, su esposa, había fallecido, dejándolo solo con un niño que apenas conocía, un niño que ya no hablaba. Su secretaria, Carmen, llamó suavemente a la puerta antes de entreabrirla. «Señor Gutiérrez, son las 7. El chofer está esperando para llevarlo a recoger a Lucas». Martín asintió con un gesto seco y recogió su maletín de cuero. Cada tarde era igual. Salía de la oficina, recogía a su hijo de la clínica especializada donde pasaba las tardes después del colegio y volvían a casa. A ese ático de 500 metros cuadrados que se sentía tan frío como una tumba. El Mercedes negro avanzaba lentamente por las calles congestionadas. Desde el asiento trasero, Martín contemplaba el paisaje urbano sin realmente verlo. Su mente estaba ocupada repasando citas, contratos, números, cualquier cosa excepto pensar en la mirada vacía de su hijo. Los mejores especialistas habían coincidido en el diagnóstico: autismo selectivo postraumático. Lucas se había encerrado en su mundo tras la muerte de su madre. La Clínica San Rafael era un edificio moderno de líneas minimalistas, con grandes jardines y equipamiento puntero. Costaba una fortuna mensual, pero el dinero era lo último que preocupaba a Martín. Lo que le quitaba el sueño era la impotencia de no poder conectar con su propio hijo. Lucas esperaba en el vestíbulo, sentado en un banco, abrazando con fuerza su mochila azul. A sus 5 años era un niño menudo de cabello castaño y grandes ojos oscuros que miraban sin ver. La doctora Morales se acercó a Martín con un gesto profesional, carpeta en mano. «Buenas tardes, señor Gutiérrez». Lucas ha tenido un día complicado. Tuvo un episodio durante la terapia grupal, se negó a participar y se encerró en sí mismo más de lo habitual. Martín escuchaba con la misma expresión impasible que utilizaba en las negociaciones más duras. «¿Alguna recomendación nueva, doctora?» Ella negó con la cabeza. «Paciencia, es un proceso largo. Quizás podría intentar romper un poco la rutina. A veces, los cambios pequeños y controlados pueden estimular respuestas positivas». Martín asintió, sin gran convicción. Había escuchado variaciones de ese consejo docenas de veces. En el coche, el silencio era tan denso que podría cortarse. Martín miraba de reojo a su hijo, que mantenía la vista fija en la ventanilla. Las gotas de lluvia dibujaban caminos erráticos en el cristal, y Lucas seguía su recorrido con la punta de su dedo. «¿Tienes hambre?», preguntó Martín, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. Amparo habrá preparado ya la cena. Para su sorpresa, Lucas giró levemente la cabeza. «Quiero cenar en otro sitio», murmuró tan bajo que Martín pensó haberlo imaginado. «¿Qué has dicho?», preguntó inclinándose hacia el niño. «Quiero cenar en un sitio diferente, papá», repitió Lucas, un poco más fuerte,
sin apartar la mirada de la ventanilla. Martín se quedó paralizado por un instante. Era la frase más larga que había escuchado de su hijo en meses, y aunque fuera una petición trivial, se sintió como un regalo inesperado. «Claro, por supuesto», respondió con una vivacidad que sorprendió incluso a su chofer, que lo observó por el retrovisor. «¿Tienes algún lugar en mente?» Lucas no respondió, pero Martín ya no esperaba más milagros por un día. Se dirigió al chofer. «Manuel, dé una vuelta por el barrio de Chamberí. Buscaremos algún restaurante que nos llame la atención». La lluvia había amainado ligeramente cuando el coche comenzó a recorrer calles menos transitadas. Pasaron junto a restaurantes elegantes, con camareros de pajarita y menús en la puerta, pero Lucas no mostraba el menor interés. Estaban a punto de rendirse cuando, al doblar una esquina en una calle estrecha y mal iluminada, Lucas presionó su mano contra el cristal. «Ahí», dijo con decisión. Martín siguió la dirección que señalaba su hijo y vio un local pequeño y desgastado. Un cartel de neón parpadeante anunciaba «La cocina de Alba», en letras turquesa descoloridas. Las ventanas estaban empañadas por el vapor que salía de la cocina, y la fachada mostraba un desgaste evidente, con la pintura descascarillada y una puerta de madera gastada. «¿Estás seguro?», preguntó Martín, sin poder ocultar su perplejidad. «Hay restaurantes mejores un poco más adelante». Pero Lucas ya estaba desabrochándose el cinturón, mostrando una determinación inusual. Martín suspiró y se dirigió al chofer. «Aparque donde pueda, Manuel. Parece que cenaremos aquí». La campanilla de la puerta tintineó cuando entraron. El interior del local era tan modesto como prometía su exterior. Mesas de fórmica con manteles a cuadros rojos y blancos, sillas disparejas, y una rocola antigua en una esquina que tocaba suavemente una melodía de los años 60. El lugar estaba medio vacío, con apenas 3 mesas ocupadas por personas que parecían ser vecinos habituales. El olor, sin embargo, era sorprendente. Un aroma a sofrito, a caldo casero y a pan recién horneado que despertó en Martín recuerdos de su infancia, de la cocina de su abuela en un pueblo de Asturias. Una camarera joven, con uniforme sencillo, se acercó con gesto cansado, pero amable. «Buenas noches, ¿mesa para 2?» Martín asintió, notando cómo la mirada de la chica se detenía un instante más de lo necesario en su traje hecho a medida y su reloj de oro. Claramente no eran el tipo de clientela habitual. Los guió hasta una mesa junto a la ventana. Lucas se sentó, todavía abrazando su mochila, como un escudo protector. Martín se aflojó ligeramente la corbata, sintiéndose fuera de lugar entre aquellas paredes con fotografías en blanco y negro y pósters taurinos descoloridos. «¿Desean ver la carta?», preguntó la camarera. «Sí, gracias», respondió Martín, preguntándose qué habría llevado a su hijo a elegir ese sitio. Mientras la camarera se alejaba, Martín observó el local con más detenimiento. A pesar de su aspecto humilde, había una calidez en aquel espacio, algo que faltaba en los restaurantes de lujo que frecuentaba para sus comidas de negocios. Aquí las mesas estaban dispuestas sin pretensiones, las luces eran cálidas en lugar de estratégicamente diseñadas, y los clientes hablaban en un tono relajado, como si estuvieran en su propia casa. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor emergió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Tenía el cabello gris recogido en un moño improvisado del que escapaban mechones rebeldes. Su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de sonrisas y de penas, de una vida intensa. Se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón de su reino, deteniéndose en cada mesa para intercambiar unas palabras con los comensales. Cuando llegó a la mesa contigua, una familia con niños pequeños
La anciana sacó de su bolsillo unos caramelos que repartió entre los pequeños, que la recibieron con sonrisas familiares. La tía Alba, la llamó uno de ellos, y ella respondió revolviendo su cabello con cariño. La camarera regresó con 2 cartas desgastadas por el uso. Al abrirla, Martín comprobó que ofrecía platos tradicionales a precios sorprendentemente módicos. Cocido madrileño, tortilla de patatas, albóndigas caseras, nada de fusion cuisine ni ingredientes exóticos. ¿Qué van a tomar?, preguntó la camarera, lápiz en mano. Martín miró a Lucas, que mantenía la vista fija en la mesa. ¿Qué te apetece, Lucas? El niño no respondió. Martín estaba a punto de elegir por él cuando ocurrió algo inesperado. ¿Puedo sugerir algo para el pequeño? La voz, suave y melodiosa a pesar de la edad, pertenecía a la mujer mayor que acababa de acercarse a su mesa. De cerca, Martín pudo apreciar mejor sus ojos, de un azul nublado por los años, pero extraordinariamente vivos. «Soy Alba», dijo con una sonrisa cálida. Las albóndigas con arroz suelen gustar mucho a los niños. La salsa es mi especialidad, receta de mi madre, y viene con patatas fritas caseras. Antes de que Martín pudiera responder, la mujer se había inclinado hacia Lucas. «Hola, guapo», le dijo con una voz que parecía reservada solo para él. «Tienes cara de ser un experto en albóndigas. ¿Me equivoco?» Lucas levantó ligeramente la mirada, algo que rara vez hacía con extraños. Martín contuvo la respiración, observando el intercambio con una mezcla de sorpresa y cautela. «A mí también me gusta comer en silencio a veces», continuó Alba con naturalidad, sin esperar respuesta. «Uno puede saborear mejor así. ¿Sabes qué? Si no te gustan mis albóndigas, te prepararé cualquier otra cosa que desees. Trato de cocinero». Y entonces extendió su mano pequeña y llena de manchas de la edad hacia Lucas, ofreciéndole un apretón formal. El niño miró la mano, luego a la anciana, y, para absoluto asombro de Martín, extendió tímidamente su propia mano para un breve contacto. «Entonces, ¿albóndigas para el caballero?», preguntó Alba como si acabaran de cerrar un importante acuerdo comercial. Lucas asintió casi imperceptiblemente. «Excelente elección», aprobó Alba. «¿Y para el papá?». Martín, aún sorprendido por el intercambio, apenas pudo articular. «Lo mismo, por favor». Alba sonrió satisfecha y se alejó hacia la cocina con un paso lento, pero seguro. La camarera apuntó la orden y recogió las cartas. «Es mi abuela», explicó con cierto orgullo. «Tiene un don especial con los niños, en realidad con todo el mundo». Cuando la camarera se alejó, Martín se inclinó hacia Lucas. «¿Te gusta este sitio?», preguntó, tratando de mantener viva esa pequeña chispa de interacción. Lucas no respondió verbalmente, pero sus ojos recorrían el local con una curiosidad que Martín no había visto en mucho tiempo. Se había relajado lo suficiente para soltar su mochila, que ahora descansaba en la silla contigua. Mientras esperaban la comida, Martín observaba a su hijo y al local alternadamente, tratando de entender qué había atraído a Lucas a este lugar tan alejado de su mundo habitual. Quizás era precisamente eso, la diferencia. Aquí no había terapeutas analizando cada gesto, ni tutores presionando para obtener respuestas, ni la omnipresente sombra del recuerdo de Isabel en cada rincón de su casa. La comida llegó con un aroma que despertó inmediatamente el apetito. Los platos, de cerámica sencilla, rebosaban de albóndigas en una salsa roja espesa, acompañadas de arroz blanco y patatas fritas doradas. Nada que ver con las elaboradas presentaciones minimalistas a las que Martín estaba acostumbrado, pero infinitamente más apetecible. «Buen provecho»,
dijo la camarera antes de alejarse. Martín observó cómo Lucas tomaba el tenedor y pinchaba tentativamente una albóndiga. El niño la olió primero con cautela antes de llevársela a la boca. Martín esperó, preparado, para la habitual mueca de disgusto que Lucas mostraba ante casi cualquier comida. En su lugar, vio algo extraordinario. Los ojos de su hijo se abrieron ligeramente y comenzó a comer con un apetito que no le había visto en meses. Martín probó su propio plato y entendió la reacción. Estaba delicioso. La carne perfectamente especiada, la salsa con un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor, las patatas crujientes por fuera y suaves por dentro. «Está buenísimo, ¿verdad?», comentó Martín, saboreando cada bocado. Lucas asintió, concentrado, en su comida, pero ese simple gesto de comunicación consciente era más de lo que Martín solía conseguir en días enteros. La cena transcurrió en un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no resultaba opresivo. La música suave de la rocola, el murmullo de conversaciones a su alrededor, el tintineo de cubiertos, todo creaba una atmósfera reconfortante. Cuando estaban terminando el postre, un flan casero que se deshacía en la boca, Alba volvió a acercarse a su mesa. Esta vez llevaba algo en la mano. «¿Todo bien, caballeros?», preguntó con esa familiaridad cálida que parecía natural en ella. «Excelente», respondió Martín sinceramente. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una comida. «Me alegra oír eso», sonrió Alba, «y me alegra especialmente que a este jovencito le haya gustado». Lucas había dejado el plato completamente limpio, algo inaudito. «Tengo algo para ti», dijo Alba, dirigiéndose a Lucas. «Si tu papá me da permiso, claro». Martín asintió, curioso. Alba extendió su mano arrugada y mostró lo que sostenía, un pequeño títere de calcetín amarillo con forma de perro, con una oreja desgarrada y ojos de botones desiguales. «Este es Pepe», explicó Alba. «Es un poco tímido, como tú. Le cuesta hacer amigos porque no habla mucho, pero es muy bueno escuchando». Lucas miró el títere con evidente interés. Alba lo movió suavemente, haciendo que el perrito se inclinara en una especie de reverencia. «Pepe dice que le gustas», continuó Alba. «Pregunta si puede sentarse contigo un rato». Y sin esperar respuesta, colocó suavemente el títere junto al plato de Lucas. El niño lo observó durante varios segundos. Luego, para asombro de Martín, extendió la mano y lo tocó con la punta de los dedos, como comprobando su textura. «Puedes llevártelo prestado si quieres», ofreció Alba. «Pepe necesita amigos que entiendan el valor del silencio». Lucas tomó el títere y lo examinó con atención. Luego, en un gesto que dejó a Martín sin aliento, se lo puso en la mano e hizo que el perrito moviera la cabeza, imitando lo que había hecho Alba. Y entonces sucedió el milagro. Lucas sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. La primera en tanto tiempo que Martín sintió que sus ojos se humedecían. «Creo que le ha caído bien a Pepe», comentó Alba con naturalidad, como si no acabara de presenciar algo extraordinario. «Tienen permiso para volver cuando quieran. Pepe estará aquí esperando». La cuenta fue ridículamente modesta. Martín dejó una propina que duplicaba el importe total, ignorando la mirada sorprendida de la camarera. Antes de salir, buscó a Alba con la mirada, pero la anciana había desaparecido en la cocina. Durante el trayecto a casa, Lucas mantuvo el títere firmemente sujeto. No habló, pero la tensión habitual en sus hombros había disminuido. Esa noche se durmió abrazado a Pepe y por primera vez en meses no tuvo pesadillas. Martín permaneció largo rato junto a la cama de su hijo, observándolo dormir. Algo había cambiado esa noche, algo que ningún terapeuta carísimo había conseguido con meses de terapia.
y había sucedido en el lugar más improbable, gracias a la persona más inesperada. Esa noche, Martín apenas durmió. Su mente no dejaba de dar vueltas a lo ocurrido, a la anciana con manos temblorosas y ojos sabios, al pequeño títere desgastado que ahora descansaba junto a su hijo como un guardián improvisado. Por primera vez en 3 años, sentía algo parecido a la esperanza. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, a la mañana siguiente Martín despertó con una decisión tomada. Llamó a su oficina para cancelar todas sus reuniones, algo que no había hecho desde el funeral de Isabel. Su asistente apenas pudo disimular su sorpresa. ¿Se encuentra bien, señor Gutiérrez? Perfectamente, Carmen, respondió él. Solo necesito ocuparme de un asunto personal hoy. Después llamó a la escuela de Lucas para informar que su hijo no asistiría. Tampoco lo llevaría a la clínica esa tarde. Un día sin rutinas, sin presiones. Un día para intentar algo nuevo. Lucas desayunó aún aferrado a Pepe, el pequeño títere de calcetín. No protestó cuando Martín le dijo que no irían al colegio. Simplemente lo miró con esos ojos grandes que parecían preguntar: ¿y ahora qué? Pensé que podríamos hacer algo diferente hoy, explicó Martín, sirviéndose más café. Quizás ir al parque o al cine, lo que tú quieras. Lucas permaneció en silencio, pero Martín notó que lo escuchaba con atención. Finalmente, el niño levantó a Pepe y lo movió como si el títere estuviera susurrándole algo al oído. Luego miró a su padre. Pepe quiere volver al restaurante, dijo en voz baja. Martín casi derrama su café. Eran las palabras más claras y decididas que Lucas había pronunciado en meses. ¿Quieres volver a la cocina de Alba?, preguntó, tratando de mantener un tono casual a pesar de su asombro. Lucas asintió. Pero no abrirá hasta la hora de comer, explicó Martín consultando su reloj. Son apenas las 9 de la mañana. Lucas bajó la mirada, decepcionado. Martín no podía soportar ver desvanecerse ese pequeño chispazo de interés. Aunque podríamos ir a dar un paseo por la zona, sugirió rápidamente. Quizás encontremos un parque cerca y luego podríamos ir a comer allí cuando abra. La expresión de Lucas se iluminó ligeramente. Martín envió un mensaje a Manuel para que tuviera el coche listo en media hora. Mientras tanto, ayudó a Lucas a vestirse. El niño insistió en llevar a Pepe, negándose a soltarlo incluso para ponerse el abrigo. El día era fresco pero soleado, uno de esos días de primavera madrileña que parecen lavados por la lluvia de la noche anterior. Recorrieron las calles cercanas a la cocina de Alba, un barrio tradicional con edificios antiguos y pequeños comercios familiares. Encontraron un parquecito modesto con columpios y un tobogán. Lucas no mostró interés en jugar, pero se sentó en un banco y observó a otros niños mientras sostenía a Pepe. Martín se sentó junto a él, inseguro de cómo manejar esta salida improvisada. Estaba acostumbrado a horarios estrictos, reuniones cronometradas, objetivos claros. Este tiempo sin propósito definido lo hacía sentirse extrañamente vulnerable. ¿Sabes? Tu madre y yo solíamos venir a pasear por barrios como este antes de que nacieras, se encontró diciendo. Nos gustaba descubrir pequeños restaurantes, tiendas curiosas. Isabel siempre decía que aquí estaba el alma verdadera de la ciudad. Lucas no respondió, pero Martín notó que sus hombros se tensaban ligeramente ante la mención de su madre. Casi nunca hablaban de ella. Los terapeutas habían sugerido no forzar el tema, dejar que Lucas lo procesara a su ritmo. A ella le habría gustado ese restaurante, continuó Martín, sorprendiéndose a sí mismo.
Le encantaba la comida. Casera decía que tenía más alma que cualquier plato de restaurante caro. Un vendedor ambulante se acercó ofreciendo globos de colores. Martín compró uno rojo para Lucas, que lo aceptó sin entusiasmo, pero lo mantuvo sujeto con su mano libre. A mediodía regresaron a la cocina de Alba. El local acababa de abrir y estaba casi vacío, excepto por un par de ancianos que tomaban café en la barra. La misma camarera joven de la noche anterior los recibió con una sonrisa de reconocimiento. «¡Han vuelto! Mi abuela se pondrá contenta. Pasen, siéntense donde quieran». Eligieron la misma mesa junto a la ventana. Esta vez, Lucas se sentó mirando hacia la cocina como esperando algo, o a alguien. No tuvo que esperar mucho. Alba emergió de la cocina con su delantal ligeramente manchado y su cabello despeinado recogido de cualquier manera. Al verlos, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¡Miren quién ha vuelto!», exclamó acercándose a su mesa. «Y veo que Pepe ha venido también». Lucas levantó el títere, como presentándoselo oficialmente a su creadora. Alba se sentó junto a ellos, sin esperar invitación, con la familiaridad de quien se siente completamente a gusto en su propio espacio. «¿Y qué tal ha pasado la noche, mi amigo Pepe?», preguntó directamente a Lucas. El niño miró al títere, luego a Alba y después, para sorpresa de ambos adultos, respondió: «Bien, duerme conmigo». Alba asintió como si aquello fuera lo más natural del mundo. «Pepe es muy afortunado entonces. Necesita a alguien que lo cuide. Ya no es tan joven, ¿sabes? Lo hice para mi nieto hace muchos años». Martín observaba el intercambio fascinado. Lucas estaba más comunicativo con esta anciana desconocida que con cualquier otra persona desde el fallecimiento de Isabel. «No sabía que teníais un nieto», comentó Martín, intentando unirse a la conversación. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Alba. «Nico tiene ya 15 años, aunque hace tiempo que no lo veo». No elaboró más, y Martín no insistió, reconociendo el dolor en sus palabras. «¿Qué van a comer hoy mis dos caballeros favoritos?», preguntó Alba, recuperando su tono alegre. «¿Qué nos recomienda?», preguntó Martín. «Para días. De sol como hoy, nada mejor que un buen gazpacho seguido de paella. La hago los martes y jueves. Es tradición». «Suena perfecto», asintió Martín. «¿Y tú, guapo?», preguntó a Lucas. «¿Quieres probar mi gazpacho?». Lucas asintió, pero señaló a Pepe con expresión preocupada. «Ah, entiendo», dijo Alba, interpretando perfectamente su gesto. «Pepe también quiere comer. Bueno, veamos si encontramos algo especial para él». Alba desapareció en la cocina y regresó minutos después, con un pequeño platito que contenía una galleta con forma de hueso. «Para perros especiales, galletas». «Especiales», dijo colocando el platito frente a Pepe. «Mi nieto siempre insistía en que Pepe necesitaba su propia comida». Lucas sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y Martín sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Cuándo fue la última vez que vio sonreír así a su hijo? La comida transcurrió en un ambiente relajado. El gazpacho estaba fresco y delicioso, la paella perfectamente condimentada. Lucas comió con apetito, alternando entre alimentarse él mismo y dar de comer a Pepe, fingiendo que el títere masticaba su galleta. Mientras comían, Alba se sentaba con ellos entre sus labores en la cocina. Les contó historias del barrio, de clientes habituales, de recetas heredadas de su madre. Hablaba con una sencillez y una calidez que resultaban hipnóticas. Martín se encontró escuchando con genuino interés, olvidando por completo las preocupaciones que normalmente ocupaban su mente. «Este sitio es maravilloso», comentó sinceramente cuando terminaron el postre. «¿Cuánto tiempo lleva abierto?». «Oh, casi 30 años», respondió Alba con orgullo. «Lo abrí con mi difunto esposo, Antonio,
Él era el cocinero original. Yo aprendí todo de él. Cuando falleció hace 15 años, pensé en cerrar, pero este lugar era nuestra vida. No podía dejarlo morir también. Ha creado algo muy especial aquí, dijo Martín, observando el local modesto pero acogedor. Alba se encogió de hombros con humildad. Es solo un lugar donde la gente viene a comer y a sentirse un poco como en casa. Nada extraordinario. Créame, lo extraordinario es cada vez más difícil de encontrar, respondió Martín, pensando en los restaurantes de moda donde cenaba con socios y clientes, lugares impersonales a pesar de su exclusividad. Cuando llegó el momento de marcharse, Lucas pareció reticente. Alba se acercó a él y se inclinó para hablarle directamente. «Pepe puede quedarse contigo unos días más», le dijo. «Creo que le hace bien estar contigo. Pero prométeme que lo traerás de visita pronto, ¿vale?» Lucas asintió solemnemente, como si acabara de aceptar una importante responsabilidad. Martín pagó la cuenta, dejando nuevamente una generosa propina, y se despidieron. En el camino, de regreso a casa, Lucas se mantuvo despierto y alerta, sosteniendo a Pepe y ocasionalmente moviéndolo como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Esa noche, después de acostar a Lucas, Martín se sentó en su despacho con una copa de coñac. No podía dejar de pensar en Alba, en la calidez de su restaurante, en cómo había conseguido conectar con Lucas cuando nadie más había podido. Tomó su tablet y buscó información sobre la cocina de Alba. No había página web, apenas algunas reseñas en plataformas de comida que mencionaban la excelente relación calidad-precio y la atmósfera familiar. En una foto antigua del barrio, pudo distinguir el local, con un cartel más nuevo y brillante, y a una pareja sonriente en la puerta. Una versión mucho más joven de Alba, junto a un hombre corpulento de bigote espeso y ojos amables. Antonio, presumiblemente. El restaurante no tenía presencia en redes sociales, ni marketing elaborado, ni estrategia de negocio visible. Solo se mantenía allí, como un vestigio de otra época, sobreviviendo a base de clientes habituales y en comida honesta. Martín, que había construido un imperio basado en estrategias agresivas de mercado y expansión constante, encontraba desconcertante y fascinante a la vez ese enfoque sencillo. Se preguntaba cómo era posible que un negocio tan pequeño y aparentemente anacrónico pudiera sobrevivir en la Madrid moderna, con su constante renovación urbana y sus cadenas internacionales ocupando cada rincón disponible. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Lucas seguía asistiendo al colegio por las mañanas, pero Martín canceló las sesiones en la clínica especializada por las tardes. En su lugar, pasaban por la cocina de Alba casi diariamente. A veces para cenar, a veces solo para un postre y una breve visita. Lucas parecía florecer en ese ambiente. Aún hablaba poco, pero cuando lo hacía, casi siempre era con Alba o a través de Pepe, el pequeño títere de calcetín que se había convertido en su compañero inseparable. Una tarde, mientras Lucas dibujaba tranquilamente en una mesa del rincón, Martín se encontró solo con Alba en la barra. El restaurante estaba inusualmente vacío y la anciana aprovechaba para descansar un poco con una taza de té entre sus manos nudosas. «Nunca podré agradecerle lo suficiente lo que está haciendo por mi hijo», dijo Martín en voz baja. «Ningún terapeuta ha conseguido lo que usted en tan poco tiempo». Alba sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. «No he hecho nada especial. Solo le he dado espacio para ser él mismo. A veces eso es todo lo que necesitamos, un lugar donde no tengamos que fingir, donde podamos simplemente ser». Martín asintió, pensativo. «¿Puedo preguntarle sobre su nieto?», inquirió, con cautela. Mencionó que hace tiempo que no lo ve. La sonrisa de Alba se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda tristeza.
Mi hija, Elena, falleció al dar a luz a Nico. El parto se complicó. Su corazón no resistió. Todos decían que era demasiado mayor para tener un hijo, que fue una irresponsabilidad, pero ella lo deseaba tanto. Alba hizo una pausa, su mirada perdida en algún punto lejano. Su marido, Federico, nunca me quiso. Consideraba que nuestra familia era demasiado humilde para él. Cuando Elena murió, me permitió criar a Nico durante un tiempo, porque él estaba destrozado y no sabía qué hacer con un bebé. Fueron los 5 años más felices de mi vida, a pesar del dolor por la pérdida de mi hija. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Pero un día, Federico apareció de repente. Ya se había recuperado, dijo. Se había vuelto a casar con una mujer de buena familia. Dijo que Nico merecía mejores oportunidades, una educación de calidad, un futuro brillante, que yo era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado simple para criarlo adecuadamente. Sus manos temblaron ligeramente alrededor de la taza. Se lo llevó, así, sin más, y no he vuelto a verlo desde entonces. Al principio me enviaba alguna foto, alguna nota en Navidad, luego nada. Intenté contactarlo, pero Federico me bloqueó por completo. Sé que viven en el extranjero ahora, creo que en Suiza, pero no estoy segura. Solo espero que esté bien, que sea feliz, que alguien le haya contado que tuvo una abuela que lo amaba con toda su alma. Martín sintió una punzada de dolor por esta mujer que había perdido tanto y que, aún así, seguía teniendo un corazón tan generoso como para abrirse a su hijo, para ofrecerle el cariño que ella no podía dar a su propio nieto. «Lo siento mucho», dijo, sintiendo que las palabras eran insuficientes. «La vida nos quita, pero también nos da», respondió Alba con una sonrisa triste. «Ahora alimento a los hijos de otros, a sus nietos, y por un momento, cuando están aquí, son un poco míos también». Martín miró hacia Lucas, que seguía absorto en su dibujo, con Pepe apoyado contra un salero como público atento de su creación. «Mi esposa murió hace 3 años», se encontró confesando. «Un accidente de coche». Lucas estaba con ella, pero sobrevivió milagrosamente ileso, al menos físicamente. Desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Los médicos diagnosticaron autismo selectivo tras el trauma, pero creo que es más simple y más complicado a la vez. Se encerró en sí mismo porque el mundo se volvió demasiado doloroso. «Y tú también», dijo Alba suavemente. Martín la miró sorprendido. «¿Perdón? Tú también te encerraste», explicó ella con esa directa sencillez que la caracterizaba. «En tu trabajo, en tu rutina, en tu dolor, es comprensible. Cuando perdemos a alguien que amamos, a veces olvidamos que seguimos vivos, que tenemos que volver a aprender a vivir». Sus palabras golpearon a Martín como una revelación. Era cierto. Había estado funcionando en piloto automático, sumergido en su trabajo, delegando el cuidado de Lucas en niñeras, terapeutas y centros especializados. Había estado tan concentrado en arreglar a su hijo que no se había permitido sanar él mismo. «Tiene razón», admitió. «Completamente». «Siempre la tengo», sonrió Alba, aligerando el momento. «Una de las ventajas de la edad». En ese instante, Lucas se acercó con su dibujo terminado. Era una representación colorida pero reconocible del restaurante, con figuras simplificadas que representaban claramente a Alba, a Martín, a él mismo y a Pepe, situado de forma prominente en el centro de la imagen. «Es precioso», exclamó Alba tomando el dibujo con reverencia. «¿Puedo colgarlo aquí, en mi pared, junto a los otros tesoros?» Lucas asintió, visiblemente complacido. Alba se levantó para buscar cinta adhesiva y procedió a colocar el dibujo en un espacio preferente de la pared, entre fotografías antiguas y postales.
Ahora formas parte oficial de la historia de la cocina de Alba, le dijo al niño con solemnidad. En el camino de regreso a casa, Martín notó que Lucas parecía inusualmente agitado. Movía a Pepe de un lado a otro y murmuraba palabras ininteligibles. ¿Estás bien, Lucas?, preguntó preocupado. ¿Ocurre algo? El niño miró por la ventanilla, luego a su padre. Alba está triste, dijo finalmente. ¿Por qué dices eso?, preguntó Martín, sorprendido de que su hijo hubiera captado la melancolía bajo la sonrisa afable de la anciana. Pepe me lo ha dicho, explicó Lucas con lógica infantil. Extraña a su niño, como yo extraño a mamá. Martín sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en 3 años que Lucas mencionaba a Isabel voluntariamente. Sí, creo. Que tienes razón, respondió con voz controlada. Alba extraña mucho a su nieto. Deberíamos ayudarla, declaró Lucas con una firmeza sorprendente. Como ella me ayuda a mí. Martín miró a su hijo con una mezcla de asombro y orgullo. En medio de su propio dolor, Lucas había sido capaz de reconocer el sufrimiento ajeno y quería hacer algo al respecto. Era un gesto de empatía que los especialistas habían considerado improbable, dado su diagnóstico. Es una idea maravillosa, asintió Martín. Pensaremos en algo. Esa noche, después de acostar a Lucas, Martín se sentó en su despacho, con una determinación renovada. Encendió su ordenador y comenzó a investigar. El apellido de Alba era González y su hija se llamaba Elena. El yerno, Federico, tenía un apellido menos común, Valdivieso. El nieto se llamaba Nicolás, probablemente Nicolás Valdivieso González. Con esos datos y sus considerables recursos, Martín comenzó la búsqueda. Contactó a su jefe de seguridad, un ex policía con excelentes conexiones. Le pidió discreción absoluta y le explicó brevemente la situación. El hombre, acostumbrado a peticiones extrañas de su jefe, no hizo preguntas y prometió resultados en pocos días. Mientras tanto, Martín continuó llevando a Lucas a la cocina de Alba casi diariamente. El niño parecía más animado, más presente. Incluso había empezado a interactuar tímidamente con otros niños que frecuentaban el local. Su terapeuta estaba asombrada por los progresos cuando Martín la informó por teléfono. Sea lo que sea que esté haciendo, continúe, le aconsejó a la doctora. No había visto una evolución así en casos similares. Una tarde, casi una semana después de su conversación, Martín recibió una llamada de su jefe de seguridad. «Lo he encontrado, señor Gutiérrez». «¿A Nicolás?», preguntó Martín, enderezándose en su silla. «Sí, señor, pero la situación es complicada. Federico Valdivieso falleció hace 3 años en un accidente de esquí en los Alpes. No se volvió a casar como le dijo a la señora González. El chico estuvo en un internado suizo durante años y después del fallecimiento de su padre pasó al sistema de acogida temporal. Actualmente está en un centro de menores en Madrid, esperando asignación a una familia permanente». Martín se quedó sin habla por un momento. «¿Está en Madrid? ¿Ahora mismo?» «Sí, señor. A menos de 10 kilómetros de donde nos encontramos. Llegó hace 2 meses en un programa de repatriación de menores españoles en situación de desamparo en el extranjero». «¿Y nadie se molestó en buscar a su abuela?», preguntó Martín indignado. Al parecer, en los documentos constaba que no tenía familia en España. El padre debió falsificar esa información. Sin embargo, he confirmado que Nicolás Valdivieso González es efectivamente el nieto de Alba González. Los registros de 1900 y nacimiento coinciden perfectamente. Necesito que averigües todo sobre el proceso de acogida y adopción de ese chico, ordenó Martín. Quiero saber exactamente qué hay que hacer para reunirlo con su abuela. Por supuesto, señor, respondió,
el jefe de seguridad. Pero debo advertirle que los procesos de servicios sociales pueden ser extremadamente lentos y burocráticos. En ese caso encontraremos formas de agilizarlos, afirmó Martín con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Esa noche, sentado junto a la cama de Lucas, mientras el niño dormía abrazado a Pepe, Martín tomó una decisión. Utilizaría todos sus recursos, sus contactos, su poder y su dinero para reunir a Alba con su nieto. Era lo correcto. Y además, sentía que de alguna manera este acto de generosidad podría ayudar a sanar no solo a Alba y a Nicolás, sino también a él mismo y a Lucas. Una especie de redención colectiva. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad tras bastidores. Martín contrató al mejor bufete de abogados especializado en derecho de familia. Movilizó contactos en el ayuntamiento y en servicios sociales. Consiguió, a través de medios que prefería no examinar demasiado de cerca, un expediente completo de Nicolás y fotografías recientes. Lo que vio le conmovió profundamente. El adolescente tenía un innegable parecido con Alba. Los mismos ojos expresivos, ahora ensombrecidos por una tristeza prematura. Según los informes, era un chico callado pero inteligente, con buen rendimiento académico, pero dificultades para conectar emocionalmente. Había pasado demasiados años en instituciones, primero en un frío internado y luego en el sistema de acogida, sin el amor de una familia real. Mientras tanto, mantuvo sus visitas regulares con Lucas a la cocina de Alba. La anciana parecía cada vez más encariñada con el niño, y Lucas respondía con un afecto que Martín no le había visto expresar hacia nadie más. A veces se quedaban hasta después del cierre, ayudando a Alba con pequeñas tareas. Lucas poniendo los cubiertos sobre las mesas para el día siguiente. Martín echando una mano con alguna reparación menor. Era una extraña sensación de domesticidad que resultaba sorprendentemente reconfortante. Una noche, cuando Lucas ya estaba en la cama, Martín recibió la llamada que esperaba. «Todo está listo, señor Gutiérrez», informó su abogado. «Ha sido extraordinariamente rápido gracias a sus influencias. El juez ha firmado la orden reconociendo a la señora González como familiar directo de Nicolás Valdivieso. Servicios Sociales ha aprobado su vivienda como adecuada para el menor. Solo queda un último paso formal y el chico podrá reunirse con su abuela este fin de semana». «Excelente», respondió Martín, sintiendo una emoción que le resultaba casi extraña después de años de apatía. «Asegúrese de que todo esté perfectamente organizado». «Hay algo más», añadió el abogado. «El muchacho ha sido informado de que se ha localizado a su abuela materna. Al principio se mostró escéptico, pero cuando le enseñaron una fotografía reciente de la señora González, aparentemente reaccionó con emoción. Dice que tiene recuerdos borrosos, pero muy positivos de sus primeros años con ella». Martín sonrió. A pesar de la separación, a pesar de los años, el vínculo seguía ahí. Ahora solo quedaba un detalle crucial: informar a Alba. Al día siguiente decidió visitar la cocina de Alba solo, sin Lucas. Necesitaba hablar con la anciana en privado. Llegó fuera del horario habitual, a media tarde, cuando el restaurante estaba cerrado entre el servicio de comidas y el de cenas. Llamó a la puerta trasera que daba directamente a la cocina. Alba abrió, sorprendida de verlo allí y sin Lucas. «¿Martín? ¿Ha pasado algo? ¿Lucas está bien?», preguntó inmediatamente. La preocupación evidente en su voz. «Lucas está perfectamente», la tranquilizó él rápidamente. «Está en clase de música, pero necesitaba hablar con usted a solas, si es posible». Alba le hizo pasar a la cocina, un espacio pequeño pero impecablemente organizado, con ollas, antiguas colgadas de las paredes y el aroma permanente de sofrito y hierbas. «¿Café?», ofreció ella.
Por favor, aceptó Martín repentinamente nervioso. No era un hombre acostumbrado a la incertidumbre, pero no sabía cómo iba a reaccionar Alba a la noticia. Se sentaron a una pequeña mesa en la esquina de 1900, la cocina, donde Alba solía tomar sus descansos. Mientras ella servía el café en tazas desiguales, Martín reunió valor. «Alba, hay algo que debo contarle», comenzó. «He hecho algo que espero no considere una intromisión inapropiada». La anciana lo miró con curiosidad, sus ojos perspicaces y llenos de vida a pesar de la edad. «Después de nuestra conversación sobre su nieto, decidí intentar localizarlo», continuó Martín, observando cómo Alba se tensaba visiblemente. «Tengo recursos, contactos. Pensé que podría al menos averiguar dónde está, cómo le va». Alba dejó la taza lentamente sobre la mesa, sus manos repentinamente temblorosas. «¿Lo has encontrado?», susurró casi con miedo de la respuesta. Martín asintió. «Sí, y hay noticias buenas y noticias complicadas». Le explicó todo: la muerte de Federico, los años de Nicolás en el internado, su actual situación en el centro de menores en Madrid. Alba escuchaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas, una mano sobre su corazón. «¿Mi Nico está aquí, en Madrid? ¿Todo este tiempo ha estado tan cerca?». Su voz se quebró al final. «Los últimos 2 meses, sí», confirmó Martín. «Y hay más. He iniciado los trámites legales para que pueda reunirse con él. De hecho, si todo sigue según lo previsto, podría venir a vivir con usted este mismo fin de semana». Alba se llevó ambas manos a la boca, incapaz de contener un sollozo. «Es posible, después de tantos años. No puedo creerlo. Mi Nico», murmuró entre lágrimas. «Pero, ¿cómo? Yo no tengo dinero para abogados, para trámites. Todo está cubierto», aseguró Martín. «Considérelo un agradecimiento por todo lo que ha hecho por Lucas, por nosotros». «Es demasiado», protestó débilmente Alba. «No puedo aceptar algo así». «Por favor», insistió Martín. «Lucas y yo no habríamos avanzado tanto sin usted. Además, dudó un momento. Mi hijo fue quien sugirió que deberíamos ayudarla. Dijo que usted extrañaba a su niño como él extraña a su madre». Fueron sus palabras exactas. Alba lloró, abiertamente entonces, lágrimas de alegría, de dolor, de esperanza. «Ese niño tuyo es un ángel», dijo entre sollozos. «Tiene un corazón tan grande como su madre», respondió Martín suavemente. «Y como usted». Pasaron las horas hablando, planeando, soñando. Alba estaba ansiosa por conocer todos los detalles sobre Nicolás. Cómo era ahora, qué le gustaba, qué estudiaba. Martín compartió todo lo que sabía, mostrándole las fotografías que había conseguido. La anciana las acarició con dedos temblorosos. «Se parece tanto a mi Elena», susurró. «Los mismos ojos, la misma frente. Oh, Dios mío, ya es todo un hombre, un adolescente», corrigió Martín con una sonrisa. «Y según todos los informes, uno bastante bueno, a pesar de las circunstancias difíciles». Cuando finalmente se despidieron, Alba abrazó a Martín con una fuerza sorprendente para su frágil apariencia. «No sé cómo agradecerte esto», dijo, con emoción. «Has devuelto la esperanza a esta vieja cuando creía que ya no quedaba ninguna». «Es Lucas quien debe agradecerle», respondió Martín. «Usted le devolvió la voz, la sonrisa. No hay precio para eso». El gran día llegó con una tensión nerviosa casi palpable. Por sugerencia de Martín, habían decidido que el encuentro entre Alba y Nicolás se produciría en la cocina de Alba, un territorio neutral pero familiar para ella, un lugar lleno de buenos recuerdos donde ambos podrían sentirse cómodos. El restaurante estaba excepcionalmente cerrado ese sábado.
Alba se había esmerado en preparar todos los platos favoritos que recordaba de la infancia de Nico. Natillas caseras, galletas de canela, un guiso de albóndigas similar al que había encantado a Lucas en su primera visita. Sus manos, más temblorosas que nunca por la emoción, trabajaban incansables desde el amanecer. Martín llegó temprano con Lucas, que había insistido en estar presente. El niño llevaba a Pepe, como siempre, pero también un paquete envuelto en papel colorido. «¿Qué es eso?», preguntó Martín sorprendido. No recordaba haber comprado ningún regalo. «Es para Nico», explicó Lucas simplemente, «de parte de Pepe y mía». Martín sintió una oleada de orgullo y ternura. Su hijo, que había vivido encerrado en sí mismo durante tanto tiempo, ahora pensaba en los sentimientos de los demás, incluso de alguien que aún no conocía. Alba estaba radiante a pesar de su evidente nerviosismo. Se había puesto su mejor vestido, uno azul marino con pequeñas flores blancas, y llevaba un broche antiguo de plata en forma de camafeo que había pertenecido a su madre. Su cabello, habitualmente recogido de cualquier manera, estaba arreglado en un moño pulcro. ¿Se acordará de mí? ¿Me reconocerá?, preguntaba una y otra vez mientras iba de la cocina a las mesas, ajustando detalles que ya estaban perfectos. Han pasado 10 años. «Te reconocerá», afirmó Lucas con esa certeza infantil que no admitía dudas. Pepe dice que las abuelas nunca se olvidan. Alba le sonrió con afecto, agradecida por su intento de tranquilizarla. A las 12 en punto sonó la campanilla de la puerta. Alba se quedó paralizada, como si de repente no pudiera moverse. Martín le apretó suavemente el hombro en un gesto de apoyo y fue a abrir. En la puerta esperaban la asistente social, una mujer de mediana edad con expresión profesional pero amable, y junto a ella, un adolescente alto y delgado. Tenía el cabello oscuro y abundante, algo largo, que le caía sobre unos ojos increíblemente similares a los de Alba. Vestía de forma sencilla: jeans, camiseta, una chaqueta deportiva algo gastada. Su expresión era cautelosa, con esa mezcla de esperanza y miedo propia de quien ha aprendido a no ilusionarse demasiado para evitar decepciones. «Buenos días», saludó Martín extendiendo su mano. «Soy Martín Gutiérrez y tú debes ser Nicolás». El chico asintió, estrechando su mano brevemente. «Nico», corrigió en voz baja. «Prefiero que me llamen Nico». Martín los invitó a entrar. La asistente social le explicó en voz baja que permanecería durante la primera hora del encuentro, como parte del protocolo, pero que intentaría ser lo más discreta posible. Y entonces Nico la vio. Alba permanecía de pie junto a una de las mesas, sus manos entrelazadas con fuerza frente a ella, como si estuviera rezando. Durante un momento eterno, ambos se miraron en silencio, evaluándose, reconociéndose a través del tiempo y el dolor. «¿Abuela?», dijo finalmente Nico, su voz quebrada por la emoción. Fue como si una presa se rompiera. Alba abrió los brazos y Nico corrió hacia ella, ya sin importarle aparentar la indiferencia adolescente. Se abrazaron con fuerza, Alba llorando abiertamente, Nico conteniendo las lágrimas con dificultad, su rostro enterrado en el hombro de aquella mujer que representaba el único recuerdo genuino de amor incondicional en su vida. «Mi niño, mi niño», repetía Alba, acariciando su cabello, su rostro, como para convencerse de que era real. «Has crecido tanto, pero tus ojos son los mismos que cuando eras pequeño». «Te recordaba», confesó Nico, su voz amortiguada contra el hombro de Alba. No siempre claramente, pero recordaba este lugar, el olor a comida casera, tu voz cuando me cantabas antes de dormir. Se separaron ligeramente, observándose con asombro y alegría. Alba tomó el rostro de su nieto entre sus manos temblorosas. «Eres tan guapo»,
dijo con orgullo. «Te pareces tanto a tu madre». La mención de su madre hizo que los ojos de Nico se llenaran finalmente de lágrimas. «Apenas la recuerdo», admitió, «solo por las fotos que papá guardaba. Yo te contaré todo sobre ella», prometió Alba. «Cada día, todas las historias, hasta que la sientas tan cerca como yo la siento». Martín observaba la escena desde una distancia respetuosa, con Lucas a su lado. El niño contemplaba el reencuentro con una intensidad sorprendente, como absorbiendo cada detalle de esa expresión pura de amor familiar que él mismo había perdido demasiado pronto. «¿Están felices?», preguntó Lucas en voz baja. «Muy felices», confirmó Martín. «A veces las personas que se quieren tienen que separarse por razones que no pueden controlar, pero cuando vuelven a encontrarse es como si el tiempo no hubiera pasado». Lucas asintió pensativamente. Luego, para sorpresa de Martín, tomó su mano, un gesto simple pero profundamente significativo viniendo de él. Alba finalmente recordó que no estaban solos. Secándose las lágrimas, presentó formalmente a Nico. «Estos son nuestros ángeles guardianes», dijo señalando a Martín y Lucas. «Ellos te encontraron, hicieron posible que estés aquí». Nico se acercó a ellos, repentinamente tímido pero sincero. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos expresaban mucho más que esa palabra. «Este es Lucas», presentó Martín, «y su amigo Pepe». Lucas, en un gesto inusualmente extrovertido, extendió el paquete que había estado sosteniendo todo el tiempo. «Para ti», dijo, «de parte de Pepe y mía». Nico aceptó el regalo con una sonrisa sorprendida. Lo abrió con cuidado, revelando un marco con un dibujo, una representación colorida de la cocina de Alba, con Alba, Nico, Martín, Lucas y Pepe, todos juntos, como una extraña pero perfecta familia. «Lo he hecho yo», explicó Lucas, «para que no olvides este día». «Es el mejor regalo que he recibido nunca», aseguró Nico, genuinamente conmovido. «Lo pondré junto a mi cama». Alba los invitó a sentarse. Había preparado una comida verdaderamente festiva, y todos se dispusieron a disfrutarla. La asistente social se mantenía discreta en una mesa aparte, tomando notas ocasionales, pero sonriendo ante la evidente conexión entre Alba y su nieto. Mientras comían, intercambiaron historias, recuerdos, detalles de sus vidas separadas. Nico contaba anécdotas de su vida en el internado, algunas divertidas, otras que revelaban la soledad que había experimentado. Alba compartía recuerdos de cuando Nico era pequeño, detalles que el chico había olvidado y que ahora escuchaba con avidez, como piezas de un rompecabezas de su propia identidad que finalmente encajaban. Lucas, sorprendentemente, participaba a su manera. Usaba a Pepe para hacer preguntas que quizás no se atrevía a formular directamente. Nico le seguía el juego con naturalidad, respondiendo al títere como si fuera otro participante más en la conversación. Martín observaba todo con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Había algo profundamente sanador en esta reunión, algo que trascendía el simple acto de caridad o generosidad. Estaban creando nuevos vínculos, tejiendo una red de apoyo mutuo que todos necesitaban desesperadamente. Cuando llegó el momento de que Nico se marchara, pues el proceso legal requería una transición gradual antes de mudarse definitivamente con Alba, el adolescente abrazó nuevamente a su abuela con fuerza. «Volveré el martes», prometió, «y pronto para siempre. Estaré esperando cada minuto», respondió ella emocionada, pero más serena ahora que la primera tormenta de emociones había pasado. «Te prepararé torrijas, como te gustaban de pequeño». «¿Todavía recuerdas eso?», sonrió Nico, sorprendido. «Recuerdo cada detalle sobre ti», aseguró Alba. «Cada uno». Nico se despidió también de Martín y Lucas. Con este último, tuvo un momento especial. «Gracias por cuidar a mi abuela mientras yo no estaba», le dijo seriamente.
Y gracias por prestarle a Pepe. Lucas miró al títere y luego al adolescente. Pepe dice que podrías quedártelo mientras no estés, con tu abuela. Ofreció en un acto de generosidad extraordinario para él, para que no te sientas solo. Nico se agachó para quedar a la altura de Lucas. Es muy amable, pero creo que Pepe debe quedarse contigo, respondió con igual seriedad. Tú y él sois un equipo. Además, pronto estaré con mi abuela todas las noches, pero en tanto, ella necesitará visitas de valientes caballeros como vosotros. Lucas pareció considerar esto profundamente antes de asentir, satisfecho con la respuesta. Después de que Nico y la asistente social se marcharan, con la promesa de que el adolescente regresaría en 2 días para otra visita, Alba se derrumbó en una silla, agotada emocionalmente, pero radiante de felicidad. «No puedo creerlo aún», murmuró. «Mi Nico está tan grande, tan guapo, y a pesar de todo lo que ha pasado sigue siendo un buen chico, un chico noble. Lo veo en sus ojos. Parece un gran muchacho», coincidió Martín, «y está claro que te recuerda con mucho cariño». Alba se secó una lágrima tardía. «Todo esto es gracias a vosotros. Jamás podré agradeceros lo suficiente». «Ha sido un placer poder ayudar», respondió Martín sinceramente. «Creo que todos hemos ganado algo importante hoy». Alba miró a Lucas, que estaba mostrando a Pepe las fotos familiares que decoraban una pared del restaurante. «Tu hijo es extraordinario, ¿sabes?», dijo Alba en voz baja. «Tiene una sensibilidad especial, percibe cosas que muchos adultos no ven». Martín asintió, mirando a Lucas con nueva perspectiva. «Creo que tienes razón. Los médicos siempre hablaron de sus limitaciones, de lo que no podía o no quería hacer, pero nunca se detuvieron a ver lo que sí es capaz de hacer, de sentir. A veces necesitamos que alguien nos mire realmente, no solo que nos vea», reflexionó Alba. «Que vea más allá de nuestras heridas, de nuestras defensas. Ese chico tiene un don para eso. Y tú también, aunque quizás no lo sepas». Martín la miró sorprendido. «¿Yo? Viste a una vieja cocinera donde otros solo ven a una anciana insignificante. Escuchaste mi historia cuando para el resto del mundo es invisible. Y lo más importante, viste la conexión entre tu hijo y yo y la permitiste florecer en lugar de cortarla por miedo o prejuicio». Las palabras de Alba resonaron profundamente en Martín. Era cierto que muchos en su posición habrían considerado inapropiada esta relación, habrían preferido terapeutas con títulos impresionantes y centros exclusivos en lugar de un pequeño restaurante desgastado y una mujer mayor sin estudios formales. «Quizás estaba demasiado desesperado para permitirme el lujo del prejuicio», admitió con una sonrisa autocrítica. «Pero tienes razón. Algo aquí funcionaba, y tuve el sentido común de no interferir». Los 3 cenaron juntos esa noche, celebrando la reunión exitosa. Lucas estaba inusualmente comunicativo, compartiendo sus pensamientos sobre Nico, preguntando cuándo volvería, sugiriendo actividades que podrían hacer juntos. Era como si la felicidad del reencuentro hubiera contagiado también al niño, abriendo compuertas emocionales largo tiempo cerradas. En las semanas siguientes, la cocina de Alba se convirtió en el centro de una transformación extraordinaria para todos. Nico completó su transición gradual y finalmente se mudó permanentemente al pequeño apartamento sobre el restaurante donde vivía Alba. El adolescente se adaptó con sorprendente facilidad a su nueva vida. Ayudaba a su abuela en el restaurante después de la escuela, mostrando un talento natural para la cocina que hacía brillar de orgullo los ojos de Alba. Lucas y Nico desarrollaron una amistad improbable pero entrañable. El adolescente trataba al pequeño con una paciencia y comprensión notables,
quizás porque él mismo sabía lo que era sentirse diferente, desplazado. Con Nico, Lucas se animaba a probar cosas nuevas, a salir más de su caparazón protector. Y cuando Lucas tenía un mal día, cuando el mundo volvía a ser demasiado abrumador, Nico sabía exactamente cómo darle espacio sin hacerlo sentir abandonado. ¿Has tenido alguna vez a alguien especial en tu vida que apareció de manera inesperada, justo cuando más lo necesitabas? ¿O conoces a alguien que haya experimentado un encuentro así, que cambió su vida para siempre? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Martín también experimentaba cambios profundos. Empezó a delegar más responsabilidades en su empresa, a salir a tiempo para recoger a Lucas personalmente del colegio, a reservar fines de semana completos para actividades familiares. Un día, tras observarlo atentamente durante una cena en la cocina de Alba, Nico le hizo una observación que lo dejó pensando. «Nunca te había visto sonreír así», comentó el adolescente. «Ya no pareces el mismo hombre que vino aquí. La primera vez, era cierto. El ejecutivo tenso y sombrío que había entrado a regañadientes en aquel modesto restaurante había sido reemplazado por un hombre que reía abiertamente, que se manchaba las manos ayudando en la cocina, que hablaba de algo más que negocios y números». Una noche lluviosa, casi 3 meses después del reencuentro entre Alba y Nico, Martín se presentó en el restaurante solo, después de la hora de cierre. Alba le abrió, sorprendida pero hospitalaria como siempre. «¿Ha pasado algo?», preguntó, preocupada. «¿Lucas está bien?» «Perfectamente», la tranquilizó Martín. «Está en casa con la niñera. Yo quería hablar contigo a solas». Alba lo invitó a pasar y le ofreció un té, que Martín aceptó agradecido. Se sentaron en la misma mesa de la cocina donde meses atrás él le había dado la noticia que cambiaría su vida. «Tengo una propuesta para ti», comenzó Martín, inusualmente nervioso. «Una propuesta de negocios, en cierto modo». Alba lo miró con curiosidad. «Soy toda oídos», dijo, sirviendo el té en las tazas desiguales que Martín había llegado a apreciar por su singularidad. «He estado observando este lugar, lo que significa para la comunidad, lo que has creado aquí», continuó. «Es extraordinario. Un oasis de autenticidad en una ciudad cada vez más impersonal. Pero también veo los desafíos. El edificio necesita reparaciones. El equipo de cocina es antiguo. El propietario amenaza con subir el alquiler». Alba suspiró. «Es verdad. Desde que Nico vino a vivir conmigo, los gastos han aumentado. No me quejo. Es la mayor alegría de mi vida tenerlo aquí. Pero a veces me pregunto cuánto tiempo más podré mantener el restaurante abierto». «Mi propuesta es esta», dijo Martín, inclinándose hacia adelante. «Quiero comprar el edificio, no solo el local, sino todo el inmueble, renovarlo por completo, pero manteniendo el carácter y el alma que tú le has dado. Modernizar la cocina, arreglar el techo, crear un espacio más amplio y cómodo para que tú y Nico viváis arriba». Alba lo miró con asombro. «Pero, ¿por qué harías algo así?» «Porque creo en lo que haces aquí», respondió Martín, con sinceridad. «Porque este lugar nos salvó a Lucas y a mí cuando estábamos perdidos, y porque...» Dudó un momento. «Porque me hace feliz, verte reunida con Nico, verlos a ambos construyendo una vida juntos». Los ojos de Alba se humedecieron. «Es demasiado generoso». «No es solo generosidad», aclaró Martín. «Es una inversión, pero no del tipo que suelo hacer. Una inversión en algo real, algo que importa. Y tengo una condición». «¿Cuál?», preguntó Alba, reclinándose en su silla. «Que permitas que mi empresa financie la expansión del concepto La Cocina de Alba a otros barrios de Madrid. No como una franquicia impersonal, sino como extensiones de este lugar, cada una con su propio carácter,
pero manteniendo la esencia que tú has creado. Lugares donde las personas se sientan acogidas, donde la comida sea honesta, donde nadie sea un extraño por mucho tiempo. Alba pareció genuinamente sorprendida. ¿Crees que algo así funcionaría? Estoy seguro, afirmó Martín. En un mundo cada vez más digitalizado, más frío, más anónimo, la gente anhela autenticidad, conexión real, el tipo de experiencia que tú ofreces naturalmente, y Nico podría ser parte fundamental de esta expansión. Tiene talento, Alba, no solo para la cocina, sino para conectar con las personas. Con la educación adecuada podría liderar este proyecto cuando tú quieras retirarte. Alba guardó silencio, procesando la propuesta. Finalmente, sonrió. ¿Sabes qué me dijo Nico ayer? Que le gustaría estudiar gestión de hostelería después de terminar el bachillerato, que quiere combinar la tradición de las recetas familiares con nuevas ideas, que sueña con hacer algo grande con este pequeño restaurante. Martín sonrió. Parece que estamos en la misma página entonces. Necesito pensarlo, dijo Alba finalmente. Hablar con Nico, esto nos afecta a ambos. Por supuesto, asintió Martín. Tómate el tiempo que necesites. Antes de marcharse, Martín se detuvo en la puerta. Hay algo más que quería decirte. Alba lo miró expectante. La semana pasada, Lucas me pidió que le contara cómo era su madre, dijo Martín, emocionado. Por primera vez desde que murió, quiso hablar de ella, recordarla. Me dijo que Pepe le había aconsejado que no tuviera miedo de los recuerdos, que a veces duelen, pero que también curan. Creo que fueron palabras tuyas, ¿verdad? Alba sonrió con lágrimas en los ojos. Quizás, o quizás Pepe sea más sabio de lo que pensamos. Una semana después, Lucas llegó del colegio con una noticia sorprendente. Había hablado en clase. No solo una palabra o dos, sino que había participado en una discusión sobre animales. Su profesora había llamado a Martín emocionada por el progreso. Esa tarde, mientras celebraban el hito en la cocina de Alba con una tarta especial, Alba anunció su decisión sobre la propuesta de Martín. Nico y yo hemos hablado mucho, dijo con su nieto a su lado, y hemos decidido aceptar tu oferta con una condición adicional. ¿Cuál? Preguntó Martín. Que cada uno de los nuevos restaurantes tenga un espacio especial para niños como Lucas. Un rincón tranquilo, acogedor, donde puedan sentirse seguros cuando el mundo resulta demasiado intenso. Y que ofrezcamos comidas gratuitas a familias con niños con necesidades especiales un día a la semana. Martín miró a Alba y a Nico, luego a Lucas, que escuchaba atentamente mientras sostenía a Pepe. «Me parece perfecto», dijo con emoción, mal disimulada. De hecho, no podría pensar en una mejor manera de honrar lo que este lugar significa para todos nosotros. El proyecto avanzó con sorprendente fluidez. Martín compró el edificio y las renovaciones comenzaron de inmediato, cuidadosamente planificadas para no interrumpir el funcionamiento diario del restaurante. El apartamento de Alba y Nico fue lo primero en transformarse, convirtiéndose en un espacio luminoso y cómodo, pero conservando los elementos antiguos que para Alba tenían valor sentimental. La cocina del restaurante fue modernizada con equipamiento de primera calidad, pero conservando la vieja estufa de gas, donde Alba había cocinado durante décadas. Las mesas y sillas se reemplazaron por otras nuevas, pero de aspecto similar, manteniendo la estética acogedora y tradicional. La fachada se renovó, pero el letrero «La cocina de Alba» se restauró cuidadosamente en lugar de reemplazarlo, preservando su carácter distintivo. Mientras tanto, Martín había adquirido locales en otros 3 barrios de Madrid para las nuevas ubicaciones.
Nico participaba activamente en el diseño y planificación, mostrando un entusiasmo y una capacidad sorprendentes para alguien de su edad. Alba supervisaba la adaptación de las recetas, insistiendo en mantener la calidad y autenticidad en cada nueva cocina. En casa de Martín, los cambios eran igualmente profundos. Lucas progresaba a pasos agigantados. Seguía teniendo días difíciles, momentos en que el mundo le resultaba abrumador, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlos y personas que entendían sus necesidades sin juzgarlo. Una tarde, mientras Martín trabajaba en su despacho en casa, Lucas entró silenciosamente y se sentó frente a él. Llevaba a Pepe, como siempre, pero también un álbum de fotos que Martín reconoció de inmediato, el álbum de Isabel. ¿Podemos ver las fotos de mamá?, preguntó Lucas con voz clara, mirando directamente a su padre. Quiero recordarla mejor. Martín sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado allí durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Claro que sí, hijo, respondió, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Me encantaría ver las fotos contigo. Pasaron horas recorriendo el álbum, Martín contando historias detrás de cada imagen, Lucas absorbiendo cada palabra, ocasionalmente haciendo preguntas o compartiendo algún recuerdo fragmentario propio. Era doloroso y sanador a la vez, exactamente como Alba había descrito los recuerdos, punzantes pero curativos. En los meses siguientes, la transformación continuó. La primera expansión de la cocina de Alba abrió sus puertas, recibiendo una respuesta entusiasta del vecindario. El rincón especial para niños, bautizado como el refugio de Pepe, resultó ser un éxito inesperado, atrayendo a familias que nunca antes habían podido disfrutar de comidas fuera de casa debido a las necesidades particulares de sus hijos. Alba florecía en su nuevo papel como mentora de los jóvenes cocineros que se unían al proyecto, transmitiendo no solo recetas, sino toda una filosofía de vida y servicio. Nico se había convertido en su mano derecha, dividiendo su tiempo entre los estudios y el aprendizaje práctico en el restaurante. Lucas, por su parte, había comenzado a interactuar con otros niños en el refugio de Pepe, a veces simplemente compartiendo silenciosamente el espacio, otras veces participando en juegos tranquilos. Pepe seguía siendo su compañero constante, pero ya no su único puente con el mundo. Martín observaba todo esto con una gratitud que a veces lo abrumaba. Su imperio empresarial seguía creciendo, pero sus prioridades habían cambiado radicalmente. Las noches en la cocina de Alba, rodeado de esta extraña familia elegida, se habían convertido en el momento más preciado de su semana. Un año después del reencuentro entre Alba y Nico, la familia ampliada se reunió para una celebración especial. La red de restaurantes, la cocina de Alba, había crecido hasta incluir 5 localizaciones, cada una con su personalidad única, pero manteniendo la esencia original. El éxito había superado todas las expectativas, y lo más importante, había creado oportunidades para personas que normalmente enfrentaban barreras en el mercado laboral. Jóvenes de centros de acogida, madres solteras, personas con discapacidades, inmigrantes buscando establecerse. La celebración se llevó a cabo en el restaurante original, cerrado esa noche para un evento privado. La mesa larga ocupaba el centro del local, decorado con flores frescas y velas. Alba presidía la mesa, radiante en un vestido nuevo que Martín le había regalado para la ocasión. A su lado, Nico, que a sus 16 años ya mostraba la elegancia y calidez que caracterizaban a su abuela. Martín y Lucas ocupaban el otro extremo de la mesa. El niño, ahora de 6 años, había dejado a Pepe en casa por primera vez, declarando que el títere necesitaba descansar. Todos habían entendido el significado profundo de ese pequeño acto.
Lucas se sentía lo suficientemente seguro para enfrentar el mundo sin su escudo protector, al menos por una noche. Entre ellos se sentaban las personas que habían hecho posible esta transformación. El equipo legal que había facilitado la reunión de Alba y Nico, los arquitectos que habían renovado los espacios respetando su esencia, los cocineros y camareros del restaurante original, algunos de los cuales ahora dirigían sus propias cocinas de Alba en otros barrios. Cuando llegó el momento del brindis, Alba se puso de pie, su figura pequeña pero poderosa en su autoridad natural. «Quiero brindar por los milagros cotidianos», dijo, su voz clara y firme. «Por las segundas oportunidades que no esperamos. Por los encuentros casuales que cambian destinos». Miró a Martín y Lucas. Hace poco más de un año, un hombre con traje caro y expresión seria entró en mi restaurante con un niño silencioso. Venían buscando comida, pero encontraron mucho más. Y me dieron mucho más de lo que jamás podría haber soñado. Dirigió su mirada a Nico. Me devolvieron a mi nieto, la parte de mi corazón que creía perdida para siempre. Y con él me devolvieron el futuro, la posibilidad de ver nuestro pequeño restaurante convertirse en una familia extendida que alimenta no solo cuerpos, sino almas. Sus ojos recorrieron toda la mesa. Algunos dirían que fue casualidad, que fue suerte que Lucas eligiera este restaurante aquella noche lluviosa. Yo prefiero pensar que fue algo más, que hay fuerzas en este mundo que unen a las personas que necesitan encontrarse, que conectan corazones rotos para que puedan sanar juntos. Levantó su copa. Por eso brindo esta noche, por los susurros del corazón que nos guían cuando estamos perdidos, por el amor que sobrevive a la distancia y al tiempo, por la familia que construimos, no solo con sangre, sino con elección, con presencia, con cuidado diario. Todos levantaron sus copas, emocionados. Lucas, en un gesto que sorprendió a todos, se puso de pie junto a Martín. «Yo también quiero decir algo», anunció con voz clara, mirando directamente a los presentes. «Gracias por hacer que mi papá vuelva a sonreír». Esa simple frase, pronunciada con la sinceridad desarmante de un niño, provocó lágrimas en más de un rostro. Martín abrazó a su hijo, demasiado emocionado para hablar. La celebración continuó hasta tarde. Se contaron historias, se compartieron sueños para el futuro. Nico habló de sus planes para estudiar gastronomía y gestión empresarial. Alba habló de su deseo de iniciar un programa para enseñar cocina tradicional a jóvenes de entornos desfavorecidos. Lucas, para sorpresa de todos, expresó su interés por aprender a cocinar como Alba. Mientras la noche avanzaba, Martín se encontró un momento a solas con Alba en la pequeña terraza trasera del restaurante. La anciana parecía más joven bajo la luz de la luna, como si la felicidad hubiera revertido de alguna manera el paso del tiempo. «¿Sabes?», dijo Alba contemplando el cielo estrellado. «Durante años me pregunté por qué la vida me había quitado tanto. Mi Antonio, mi Elena, mi Nico. A veces pensaba que había hecho algo terrible en otra vida para merecer tanto dolor». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té. «Ahora me pregunto si tal vez todo ese dolor era necesario para llegar a este momento. Si tuve que perder para poder apreciar verdaderamente lo que he recuperado, lo que he ganado». Martín asintió, entendiendo perfectamente. «Creo que la vida no siempre nos da lo que queremos», reflexionó. «Pero a veces, si prestamos atención, nos da exactamente lo que necesitamos». Yo necesitaba que alguien me recordara cómo ser padre. Lucas necesitaba a alguien que lo viera realmente, no solo su diagnóstico. Nico necesitaba volver a sus raíces. Y tú, yo necesitaba recordar que mi corazón aún podía amar. Completó Alba.
que todavía tenía mucho que dar. Se miraron en silencio, compartiendo un entendimiento profundo que trascendía palabras. Dos personas que habían perdido mucho, pero que ahora, de alguna manera milagrosa, habían encontrado un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para construir algo hermoso desde las cenizas de la pérdida. ¿Qué crees que nos depara en futuro?, preguntó Alba finalmente. Martín sonrió contemplando el cielo nocturno. No lo sé con certeza, respondió honestamente, pero por primera vez en mucho tiempo tengo ganas de descubrirlo. Desde la puerta de la terraza, Lucas los observaba con una expresión serena, y aunque Pepe había quedado en casa esa noche, el niño casi podía escuchar la voz del pequeño títere susurrándole una verdad que apenas empezaba a comprender: que el amor, una vez encontrado, nunca se pierde realmente. Solo cambia de forma, se transforma, florece en lugares inesperados, como un susurro del corazón que, si uno escucha con atención, puede guiarnos a casa incluso en la noche más oscura. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.